27 de julio, domingo de la 17ª semana del tiempo ordinario. Primera lectura tomada de Génesis capítulo 18, versículos del 20 al 32. En aquellos días el Señor dijo a Abraham: el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor, y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó: ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad. ¿Acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos? Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. ¿El juez de todo el mundo no hará justicia? El Señor le contestó: si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que hacen falta 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor: no la destruiré si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir: quizás no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió: en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió insistiendo: que no se enoje mi Señor si sigo hablando. ¿Y si hubiera 30? El Señor le dijo: no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez: ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si encuentran solo 20? El Señor le respondió: en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó: no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. ¿Y si se encuentran solo 10? Contestó el Señor: por esos 10 no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 137. Te damos gracias de todo corazón. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos, nos oíste y nos llenaste de valor. Se complace el Señor en los humildes y rechaza al engreído. En las penas, Señor, me infundes ánimo, me salvas del furor del enemigo. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo, y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente, obra tuya soy, no me abandones. Segunda lectura tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos del 12 al 14. Hermanos, por el bautismo fueron ustedes sepultados con Cristo y también resucitaron con Él mediante la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y no pertenecían al pueblo de la alianza, pero Él les dio una nueva vida con Cristo, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el documento que nos era contrario, cuyas cláusulas nos condenaban, y lo eliminó clavándolo en la cruz de Cristo. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Lucas,
capítulo 11, versículos del 1 al 13. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. También les dijo: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos, porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, y al que toca se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Exégesis del texto evangélico. La lectura del Evangelio de este domingo no trae un pasaje, sino 3, todos concernientes al tema de la oración, tocando diferentes aspectos de ella. Jesús estaba orando y sus discípulos lo ven. Con frecuencia el Evangelio señala que los discípulos ven orar a Jesús. Su ejemplo motiva a sus discípulos a orar. Justamente de verlo orar viene la petición que les enseña a hacerlo. Curiosamente, el referente no es Jesús, sino como Juan enseñó a sus discípulos. Se menciona en otros pasajes de Lucas, como el capítulo 5, versículo 33, que los discípulos de Juan oran, pero en ninguno se da una referencia concreta sobre el contenido o las modalidades de esa oración, ni sobre el hecho mismo de esa enseñanza del Bautista. Jesús responde enseñando la oración que comúnmente hemos llamado Padre Nuestro, nombre que proviene del Evangelio de Mateo, pues en la versión de Lucas no se dice Padre Nuestro, solamente dice Padre. En el Antiguo Testamento también se consideraba a Dios como Padre. El pueblo de Israel es hijo de Dios, más aún su primogénito, como también lo es el rey, y en muchas ocasiones se atribuye a Dios el título de Padre de manera explícita cuando se le presenta como Creador, como Señor del pueblo elegido, como ofendido por el pecado de Israel, como fuente de misericordia y de perdón. Pero hay una gran diferencia en el uso que da el Antiguo Testamento de esta palabra, porque Padre es utilizado en cuanto a origen de una colectividad racial o en cuanto a Señor de la alianza, no con el título de Abba que lo usa Jesús, que hasta hoy en la literatura del Antiguo Testamento y de la literatura judía no se puede afirmar que
Padre se usara en la oración individual para referirse a Dios. Es posible que el arameo Abba fuera en sus orígenes un término infantil que expresa la intimidad del círculo de la familia. No es lo mismo el término genérico padre, por ejemplo, con que llamamos nosotros a nuestros sacerdotes, que como un hijo le llama a su papá, a su progenitor, biológicamente hablando. Pues así más o menos es la diferencia entre el uso del Antiguo Testamento, que es de forma genérica, y cómo lo enseña Jesús, que es de forma familiar, íntima, de relación interpersonal. Otra cosa que llama la atención es la sencillez de esta invocación. Padre, nada más. Contrasta con las formulaciones tan recargadas de la mayoría de las oraciones judías. Por ejemplo, la oración de las 18 peticiones que todo judío practicante debía recitar 3 veces al día, comienza con esta invocación tan barroca. Escuchemos. Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios altísimo, creador del cielo y tierra, nuestro escudo y escudo de nuestros padres. Todo eso es la introducción, la invocación inicial. En cambio, Jesús solamente dice Padre, Abba, que significa papá o papito, de forma familiar. Jesús enseña y paralelamente autoriza a sus discípulos a dirigirse a Dios como Padre, precisamente con el título que Él mismo acaba de emplear para alabarle y darle gracias, y que resonará de nuevo en los momentos más difíciles de su existencia. Sigue la oración con la expresión de 2 deseos: que tu nombre sea santificado. Es una alabanza a Dios y al mismo tiempo un deseo que brota de la conciencia de sentirse hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, su realización supera las capacidades del ser humano. El orante se refiere al nombre de Dios y expresa lo que el Antiguo Testamento concibe de que Dios mismo se encargará de que su nombre sea santificado. Cuando decimos que supera la realización humana, quiere decir que no tenemos la capacidad nosotros de santificar totalmente el nombre de Dios. Por eso, Dios sale por sus fueros, de modo que se reconozca su santidad y se proclame su alabanza. Los ecos de la profecía de Ezequiel 36 del 22 al 28 son inconfundibles. El profeta tiene que comunicar al pueblo: esto dice el Señor, no lo hago por ustedes, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado por ustedes en las naciones a donde fueron. Mostraré la santidad de mi nombre, ilustre, profanado entre los paganos, que ustedes profanaron en medio de ellos, y sabrán los paganos que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando les muestre mi santidad en ustedes. Venga tu reino. El segundo deseo de la comunidad orante tiene como objetivo tu reino, es decir, que la soberanía absoluta de Dios sobre el acontecer humano llegue a su plena madurez. Que venga el reino de Dios es vivir según los valores que nos trae Jesús: justicia, gozo y paz en el Espíritu. La primera petición dice literalmente: el pan de nosotros de subsistencia, dánoslo hoy cada día. Para nuestra cultura bíblica y la grandeza de la oración del Padre Nuestro, tenemos que decir
que el término que se traduce aquí por subsistencia, que en griego se dice epiousios, se entiende como pan cotidiano, pan de subsistencia, pan escatológico. Es un término único que no aparece en ningún otro pasaje bíblico y tampoco en ningún otro pasaje de la vasta literatura griega fuera de la Biblia. Al ser usado solo en el Padre Nuestro, tanto en la versión de Mateo como de Lucas, su significado se ha prestado a muchas teorías interpretativas. El sentido de la oración es que, como en el maná en el desierto, el Señor provea a sus hijos de la comida necesaria cada día, según la necesidad de cada uno. La interpretación que hacen los protestantes de la teología de la prosperidad, que dicen que danos hoy el pan de cada día, significa danos hoy el pan que vamos a necesitar el resto de los días de nuestra vida para reservarlo y no andarlo buscando diariamente, para acumularlo y tenerlo en abundancia. No solo es contraria a lo que enseña Jesús en otra parte del Evangelio sobre las preocupaciones del comer y vestir, que hace justamente en el siguiente capítulo de este Evangelio, es decir, en Lucas 22, 28 siguiente, sino que es una manipulación del texto bíblico para intereses ideológicos. El pasaje solo puede interpretarse con un sentido futurista, con perspectiva de la salvación eterna, única preocupación del mañana en los evangelios. Perdónanos nuestros pecados. El evangelista Lucas ha cambiado el término deuda que viene en Mateo y pone pecado, porque no quiere que sea entendido en un sentido profano. Porque también nosotros perdonamos a todo el que nos hace el mal. No se pone el perdón de Dios como condición de que nosotros perdonemos al que nos hace el mal. Se pone la relación como consecuencia de un profundo convencimiento de que no se puede esperar el perdón de Dios si se rehúsa el perdón humano. La petición despierta una nueva sensibilidad para comprender que la paternidad de Dios implica un reconocimiento de la fraternidad humana. En la oración, Jesús enseña el perdón universal a todo el que nos hace el mal. No nos dejes caer en tentación. Una variante de traducción podría ser algo así como no nos pongas a prueba. Más adelante en el Evangelio, según San Lucas, Jesús va a recoger un eco de esta petición, pero con una nueva tonalidad preventiva. Pidan no caer en tentación. La tentación a la que se refiere la oración es el peligro de la apostasía, es decir, renegar contra la fe, apartarse de la iglesia. La enseñanza de la oración viene reforzada por otras dos enseñanzas. 1. La parábola del vecino inoportuno, que solo aparece en el Evangelio de Lucas. Esta narración subraya cómo debe ser la oración de petición que se acaba de ejemplificar en el Padre Nuestro. La enseñanza más significativa de la parábola consiste en dar todo su relieve a la insistencia con la que el hombre tiene que dirigirse a Dios. Debemos ser necios, incluso descarados, atrevidos, orar con insistencia y desfachatez. Notemos que la parábola es entre amigos. El vecino molestado es cada uno que oye la parábola.
Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirles, y la visita que llega de noche, otro inoportuno, también llega a casa de su amigo, de noche y con hambre. Todos son amigos. El anfitrión inoportuno pide a su vecino 3 panes, que es lo que equivale a la ración de una persona. Pide lo necesario para suplir la necesidad inmediata de su amigo. Quien recibe la petición no tiene alternativa. Está siendo molestado a medianoche y solo podrá dormir tranquilo con su familia si accede generosamente a las demandas de su amigo. Dios debe ser visto como un amigo al que se puede pedir en la necesidad con insistencia. Pero a Dios no hay necesidad de despertarlo o de halagarlo para que nos conceda lo que le pedimos. Él ya es de por sí suficientemente generoso, incluso con los incrédulos e ingratos. Sin embargo, reserva sus bendiciones más exquisitas para los que saben valorarlas y muestran su interés por ellas, con una oración incansable. De ahí la importancia de la insistencia. La palabra griega anaideia, que se traduce por insistencia, también significa descaro, atrevimiento o desfachatez. En la parábola, la figura central no es el amigo impertinente, sino el que se levanta para acceder a la petición. Así es Dios, que escucha el grito de los necesitados y viene en su auxilio. La finalidad de la pregunta de Jesús es enfrentar al público con una situación teórica y provocar en él una reacción. La molestia provoca incluso el enojo, pero el necio tuerce la voluntad del molestado, que no se levantará a dárselos por ser su amigo, sino para que ya no lo siga molestando, dice literalmente, por su verdadera desfachatez, y no le dará solo los 3 panes que pide, sino que dice Jesús, todo cuanto necesite. Número 2. La parábola sobre los padres humanos ante la petición de sus hijos. Aquí se mencionan 3 modalidades de petición humana: pedir, buscar, llamar. Cada una tiene su respectiva recompensa. Quien pide, recibe. Quien busca, encuentra. Y al que toca, se le abre. Se establece una comparación entre el Padre del cielo y la paternidad humana. En la parábola anterior se hablaba de las relaciones entre los amigos. Ahora se pone en primer plano una relación más profunda, la que se da entre padre e hijo. La argumentación procede por contrastes, de menor a mayor, de lo absurdo a lo razonable. En nuestra perspectiva humana resulta inconcebible que un padre, cuando su hijo le pide algo de primera necesidad, como un pan o un pescado, le dé otra cosa de apariencia muy semejante, pero nociva para su salud. La similitud entre el pan y la piedra es evidente. La de la culebra y el pescado no tanto. Un poco menos para los que no son cercanos al ambiente pesquero. Pero hay muchas especies de peces parecidas a las serpientes. Por ejemplo, solo los conocedores sabrían la diferencia entre una anguila y una serpiente. Un huevo con un alacrán. La comparación es porque los alacranes, cuando contraen las patas y la cola, forman una especie de esfera semejante a un huevo. No hay duda de que el padre no osará engañar a su hijo y le dará lo mejor que tenga. Pues eso mismo es lo que hace Dios, que solo sabe dar cosas buenas al que se las pide. ¿Qué digo cosas buenas?
le dará el don más preciable, su propio Espíritu. La indecible generosidad de nuestro Padre que está en el cielo no tiene ni punto de comparación con la paternidad humana, porque Él es esencialmente bueno y en Él no hay sombra de maldad, que es lo que caracteriza al ser humano. Por muy grande que sea la generosidad del hombre, siempre será una pequeñez insignificante comparada con la paternidad de Dios. Lo que nos da el Padre no se limita a todo lo que necesitamos, sino que encierra el don supremo de su Espíritu Santo. Puntos de reflexión. Número 1. Los discípulos piden se les enseñe a orar. La oración no es solo espontaneidad, se aprende. Se aprende a orar escuchando a Jesús, viéndolo, formándonos. Conviene recordar aquí la lección divina, que es la lectura orante de la palabra de Dios, respetando su metodología y respetando la Sagrada Escritura para no manipularla. Número 2. Santificado sea tu nombre. No solo Dios debe santificar su nombre, también nosotros, no profanándolo, no haciendo que por nuestra conducta sea blasfemado el nombre de Dios, como dice Pablo a los romanos, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Romanos 2:24. Número 3. En el Padre Nuestro Jesús nos enseña a hacer oración de todos los ámbitos de nuestra vida. Lo espiritual, santificado sea tu nombre. Lo social, venga tu reino. Lo material, danos el pan de cada día. Lo moral, el perdón. Lo eclesial, no caer en la apostasía. Número 4. Con la parábola del amigo inoportuno, Jesús nos enseña perseverancia cuando realmente se necesita y se desea algo, se busca, se insiste. No nos debemos dar por vencido con los primeros obstáculos. Una gota suave cayendo constantemente sobre la piedra dura logra perforarla. El don supremo en el que hay que insistir es el Espíritu Santo. Él nos dará lo demás que necesitemos. Número 5. El Papa Juan Pablo II dijo: aprender a rezar quiere decir aprender quién es el Padre. Si nosotros aprendemos en el sentido pleno de la palabra, en su plena dimensión, la realidad Padre, hemos aprendido todo. Aprender quién es el Padre quiere decir adquirir la certeza de que Él no podrá absolutamente rechazar nada. Él no te rechaza ni siquiera cuando todo, material y psicológicamente, parece indicar el rechazo. Él no te rechaza jamás. Número 6. De Abraham tenemos que aprender en la primera lectura por qué se quedó en días justos. ¿Qué hubiese pasado si habría dicho un justo? O cero justo, Señor, tu misericordia, por favor no lo hagas. No nos limitemos. Hay que pedir lo máximo, no porque lo merezcamos, sino porque Dios nos ama. Él es nuestro papá. Que Dios te conceda un feliz domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Bajo la protección de nuestra Madre, la Virgen Santísima, nos quedamos en la paz del Señor. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.